entonces, pues damos los buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes nos hagan favor de consultar este material y que les permita, pues, mejorar su asimilación en los aprendizajes que están relacionados con el cursito que estamos dando, que es el de evaluación ambiental, arquitectura y urbanismo. Yo quisiera, sobre todo en este sentido, invitarles a que reflexionaran un poquito por qué es el nombre de evaluación ambiental y por qué lo estamos relacionando con la arquitectura y el urbanismo. El día de ayer hicimos, se acordarán, hicimos algo que le llamamos la visita de obra. Y dibujamos, y luego nos sentamos a platicar algunas cosas que parecen que están todas desligadas y no se entienden a veces muy bien qué tiene que ver el dibujo con la evaluación ambiental, con lo que empezamos a platicar el día de ayer, que son los sistemas complejos. Bueno, la idea es precisamente hoy abundar en ese punto, en el asunto de los aprendizajes, y ustedes vean que hay una continuidad que no se ve aparentemente, pero que hay una serie de nexos entre lo que yo les estoy proponiendo que aprendamos, los aprendizajes que ustedes van a tener en la licenciatura y las habilidades que son necesarias que ustedes tengan al ingresar a la licenciatura. Y eso se anuda con el propósito general que vamos a comentar hoy, con el ánimo de que, fíjense, al reflexionarlo, lo entendamos o comprendamos mejor y de esa manera podamos cada quien a su ritmo, a sus intereses, a su inquietud, desarrollar eso que estamos señalando. Y para avanzar más, en el segundo punto del día de hoy voy a abordar esto que se llama el leer el lugar. Y que otra vez pareciera que no tiene que ver nada con lo que estamos viendo, pero es precisamente el centro de nuestra actividad, es la que más se ve, pero deja ocultos, digamos, muchas otras cosas que es de lo que vamos a platicar. Y el día de hoy lo vamos a platicar siguiendo la actividad de ayer, pues lo vamos a platicar en relación al caso del plantel Vallejo, que es muy similar al caso de los planteles de los compañeros que proceden de otro, Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, y que de alguna manera nos ayuda, insisto, a entender esto que estamos platicando. Así que yo me detengo aquí un minuto y les pregunto, compañeras, compañeros, ¿dudas de esto que podríamos llamar nuestra agenda? Es decir, los puntos de trabajo que debemos cumplir hoy para avanzar en nuestro programa de aprendizajes y de acciones. ¿Cómo ven? ¿Qué dudas tienen? Vamos a avanzar entonces. Bien. Entonces, miren, el primer punto es el de los aprendizajes. Y de los aprendizajes, pues vamos a empezar por la materia que tiene que ver con la licenciatura. ¿Algunas de ustedes me podría hacer el favor de leer lo que dice ahí en la lámina? La que sea, por favor. Sí.
Teorización del entorno 1. Identificará los conceptos fundamentales que soportan la reflexión en torno al hacer de la arquitectura a partir de una visión sistemática de las características que forman parte del ejercicio de la arquitectura y de la comprensión de las diferentes posturas epistemológicas y cognitivas alrededor de la actividad de la arquitectura y de los paradigmas existentes para el reconocimiento de la importancia del ejercicio teórico como elemento fundamental de la producción del entorno habitable. Está larguito, ¿verdad? Un poquito. Y hasta cierto punto está confuso, hasta cierto punto. O por lo menos complejo de entender. A ver, en primer lugar, miren, esta materia de teorización del entorno es una materia que al menos en CU y por transferencia, digámoslo así, por difusión, se da en otras sedes como Acatlán, perdón, o como Aragón. Y fíjense, la palabra ahí, teorización del entorno, quiere decir que partimos de una realidad, que es esto que estamos llamando entorno. No lo hemos definido. No se preocupen ahorita, no lo hemos definido, lo vamos a definir más adelantito. Pero digamos que para avanzar, digamos, en este momento, que esto que estamos llamando entorno es lo que nos rodea, en donde nosotros estamos, ¿sí? Y fíjense, la materia se llama teorización. Quiere decir que quienes lleven esta materia lo que tienen que hacer es entender y poder expresar una descripción y una explicación de lo que nos rodea. ¿Se dan cuenta? Si tuviésemos duda de esto, podemos leer el propósito general que dice, fíjense, identificará los conceptos fundamentales, es decir, las palabras que nos ayudan a describir y a explicar eso que estamos llamando entorno. Y también, fíjense que tiene que ver con la arquitectura, o sea, en el entorno está la arquitectura. Y como nuestra disciplina fundamental es la arquitectura, pues la tenemos que tanto describir como explicar teóricamente. Así que, como pueden ver, es primero las palabras para que yo pueda decir y pensar, describir, es decir, cómo es, y luego explicar por qué es así. Esa es una primera palabra, una primera parte. Luego dice que para que yo pueda hacer eso, necesito entender las visiones. Ojo con esta palabra de visión sistemática. Quiere decir que es una, digamos, una concepción que está ordenada y que me la van a ir explicando parte a parte. Así que primero me tienen que ayudar a que yo tenga una visión o una comprensión de las palabras, de las teorías que me permiten tanto describir como explicar el mundo que me rodea. Ya empecé a utilizar otra palabra, mundo. O sea, lo que yo tengo como experiencia de lo que me rodea. ¿Para qué? Pues para que en base a eso yo mismo pueda decir cómo es y por qué es la arquitectura y lo que me rodea, cómo es. Yo insistiría en este asunto. Compañeras, compañeras, nosotros no vivimos en Europa, vivimos en América Latina y vivimos en México. Así que, fíjense, si me traen una teoría, una explicación de Europa, bueno, yo la puedo asimilar, entender y ayudar con eso a mí mismo, a mi entendimiento de lo que pasa aquí. Pero esa teoría, como está hecha en Europa, no me puede ayudar a entender totalmente lo que yo veo, en lo que vivo, en lo que es, como es de lo que me rodea. Por eso es que nos está planteando una teorización. Y termino. Todas las teorizaciones
todas las teorías ya elaboradas parten de una visión de lo que es el mundo. Y ahí está incluido, pues, lo que es el entorno y la arquitectura. Y cuando tenemos una concepción del mundo, al mismo tiempo, esa concepción del mundo nos orienta acerca de cómo conocer lo que nos rodea. En síntesis, me van a dar una idea, por eso me dice posturas epistemológicas. Me van a dar una idea de cómo se entiende el mundo hoy y cómo hay que conocerlo. Y con eso me van a dar palabras o conceptos que me ayuden a describirlo y a entenderlo, para que cuando yo me acerque a la realidad, con esas herramientas intelectuales yo pueda esforzarme por hacer mi propia descripción y comprensión de eso que estoy interviniendo. ¿Se dan cuenta? No quiero yo solamente conocer, sino que como arquitecto quiero intervenir, pero para poder intervenir tengo que conocer, tengo que comprender. Vean la importancia de esta materia. Y lo que estamos haciendo hoy como ejercicio es precisamente interesarnos en ese asunto. Voy a avanzar en la otra materia que ustedes tienen también. Teorización del entorno. Continúa este esfuerzo que estamos hablando. Estamos hablando del primer semestre, el segundo semestre de la carrera. Y luego hay una materia, fíjense, sistemas ambientales. ¿Alguien me quiere ayudar a leer eso, por favor? Sistemas ambientales. 1. ¿Quién nos ayuda? Anímense, Yo, compañeros. profe. Yo, profe. Va. Sistemas ambientales. Reconocerá las dinámicas ambientales, geopolíticas, económicas y socioculturales actuales a partir del conocimiento de los fundamentos teóricos y físicos básicos de un sistema sostenible y de la filosofía de la sostenibilidad bajo un pensamiento sistémico para su aplicación en los procesos de diseño que intervienen en la habitabilidad de los seres vivos. También está un poquito, como que complejo, ¿no? Perdón, complicado, difícil. Complicado es difícil. Complejo es, ya habíamos dicho ayer, algo diferente. Entonces, esta materia de sistemas ambientales, fíjense, hay cosas claves, dinámicas ambientales. Y esas dinámicas ambientales, ayer hablábamos de que la gente de a pie, la gente de la calle, nuestros parientes que no han ido más allá de la primaria y algunos pues a la preparatoria, pero no han tenido una carrera universitaria, generalmente entienden ambiente por plantitas verdes. Pero vean aquí que nos dicen dinámicas ambientales y la asocia con lo geopolítico. Geopolítico, o sea, las distintas situaciones políticas que hay en los lugares, tanto de nuestro país como del mundo. Lo económico, lo sociocultural. Híjole, nos relaciona con eso. Y lo asocia a estos fundamentos teóricos de los que ya hablamos en la materia, para referirnos en la materia anterior, y vean que también físicos, o sea, lo que está ahí, lo que existe, lo que ustedes pueden palpar, o lo que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Visitamos un lugar y vimos sus construcciones y vimos algunas cosas como la vegetación, el suelo, cómo había ciertas características o particularidades de la construcción. Eso, compañeros, compañeras, es lo físico. Y todavía se refiere al aspecto de la sostenibilidad y una filosofía de la sostenibilidad.
Si ustedes están haciendo el favor de brindarme su atención y ligan lo que ya dije antes con esto, diríamos que primero buscan que ustedes tengan una concepción de una concepción amplia, de distintas visiones de cómo es el mundo y de cómo se conoce el mundo, y que con eso tengan herramientas para poder entender la realidad en la que ustedes, el entorno en el que ustedes están pretendiendo interactuar o transformar. Y en esta materia ya lo hace más específico. No solamente es que ustedes vean todas esas concepciones, sino que dos concepciones son las que resaltan. Una es la idea de los sistemas. Más adelante vamos a ver cómo se adoptan sistemas complejos. Pero los sistemas, o sea, ver al mundo como si fuera un sistema complejo. Aprender a conocerlo, a estudiarlo, a comprenderlo, a describirlo, a explicarlo como sistema complejo, para enfrentarse a los lugares en donde ustedes están primero estudiando y luego van a pretender como arquitectos, urbanistas o proyectistas, o simplemente como ciudadanos van a pretender intervenir y modificarlos. Y además nos están mostrando que hay una idea de algo que se llama sostenibilidad. Y ya vamos a ver más adelante cómo la sostenibilidad es una estrategia o un modelo. No vamos a discutir ese nivel de detalle, pero sí nos vamos a acercar a la idea de que hay una especie de modelo o una serie de pasos que me permiten llegar a algo que en este momento se considera lo adecuado, lo mejor, lo que nos hace avanzar como humanidad. Así que, si ustedes me van siguiendo y regresamos a nuestro ejercicio del día de ayer, que es la visita de obra, decíamos, yo les llevo aquí porque quiero cambiar el CREPA. Y vean, esto que hemos leído nos dice directamente lo que ayer yo les preguntaba y un poco de manera dubitativa, ustedes pues empezaban a reflexionar, pero evidentemente sin las herramientas suficientes para poder acceder y dar una descripción y una explicación pues más adecuada al nivel de el planteamiento de qué ponemos aquí, cómo lo hacemos para que sea mejor ese centro de recursos para el aprendizaje. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. En sistemas ambientales 2, digamos que se sigue con esta idea. En los dos casos estamos hablando de semestres avanzados, pero como pueden ver, están íntimamente ligados. Y es el centro de la formación arquitectónica y urbanística. Así que yo me voy a detener aquí un minuto, esperando que por favor pensemos esto. ¿Cuál es el propósito que nos establecimos cuando se hizo la presentación de esto que sería el curso de evaluación ambiental, arquitectura y urbanismo? Ustedes lo tienen ahí en su pantalla y mientras lo pensamos y surgen las dudas, yo le rogaría a alguien que me hiciera favor de leer esta reflexión, este enunciado, perdón. ¿Alguien nos ayuda con esto? ¿Nadie? Yo, profe. A ver, adelante, por favor. Pero si me escucho, es que estoy cortando el pasto aquí al lado. Sí se escucha.
Ok. Propósito. Reflexionará la intervención en el ambiente a partir de una visión sistémica de un ámbito como parte del entrenamiento y comprensión de la producción del entorno habitable. Otra vez, por favor. Reflexionará la intervención en el ambiente a partir de una visión sistémica de un ámbito como parte del entrenamiento y comprensión de la producción del entorno habitable. Ok. Vamos a quedarnos aquí un minuto y comentémoslo antes de avanzar. No lo tomen a mal. Precisamente por eso es que estamos poniendo con claridad el propósito y lo estamos platicando. Miren, o escuchen, mejor dicho. ¿Cuál es la intervención divina? El milagro. Basta que quienes creen, Dios Padre, así lo estoy diciendo con el debido respeto, basta que Dios piense una solución para que se haga. Es más, fíjense, en las Sagradas Escrituras se dice que el mundo surgió a partir de que el Verbo divino dijo, basta decirlo para que surgiera de la oscuridad, la luz y todo el otro mundo. Eso es la intervención divina, es el milagro. Basta que ustedes piense, Erika, que se resuelva el problema entre mi hermana y el novio. Y entonces, ¡fum!, así, ya, no discuten y resuelven el asunto. Vean, si eso fuera así, ustedes que se están formando en arquitectura y en urbanismo, es decir, en la construcción de edificios y en la construcción de urbes, calles y lugares para que viva la gente, bastaría que ustedes pensaran, quiero ese edificio, y surge el edificio. Esa es la intervención divina. Pero como hemos visto con esta Erika en el ejemplo que estamos platicando, no es esa la situación para el ser humano. El ser humano puede creer que piensa en algo y ya se resuelve. Y no es así. Vimos tres pasos, tres aspectos con el caso de Erika. Primer paso, conozco. Segundo paso, evalúo. Y tercer paso, intervengo. Si no llevo ese proceso, ese encadenamiento de pasos no va a funcionar. Y fíjense todavía, si conozco, pero conozco mal, aunque evaluaré mal, y aunque haya evaluado y lo haya hecho mal, pues mi intervención será errónea. Por ejemplo, podría ser que yo piense que siendo Erika, el novio de la hermana de Erika le alza la voz y digo, no, este es un misógino. Y llego, agarro y lo chongueo y le doy las patadas y demás. Pero pues el amigo ni siquiera le pretendió ni siquiera faltarle el respeto a la hermana de Erika. Vean, conocí, erróneo. Evalué, erróneo. Intervení, erróneo. Es más, ya se rompió la relación. Es más, el muchacho fue a dar a la cárcel. Y él ni siquiera tenía intención ni siquiera de faltarle el respeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nos acaban de plantear es que el asunto de la evaluación es un gozne, un punto en donde se une el conocimiento y la intervención. Es un paso dentro de un proceso que supone que somos seres humanos, no seres divinos, y que en cualquiera de esos puntos puede haber error. Es más, se reconoce ya en el siglo XXI que ha habido error en el conocimiento y que por eso estamos metidos en muchos de los problemas que ahorita nos aquejan y que incluso la manera en que hemos intervenido es errónea
Y por eso surgen y se complican los problemas que actualmente estamos viviendo. Eso que estamos llamando crisis ambiental. Entonces estamos diciendo que en este momento de nuestra formación, lo que buscamos es que ustedes piensen, por eso dice reflexión, porque de esa manera el PROFOSE, el programa de formación, les orienta para que en adelante tengan una, digamos, un aprendizaje más activo. Una vez que sepan ustedes que su carrera como arquitectos urbanistas es de andar interviniendo, pero para intervenir en el sentido que ustedes quieran, tirar, destruir el edificio y generar otro nuevo, modificarlo, ordenar el barrio, la colonia o la ciudad, esa intervención tiene que ver con una evaluación previa de una serie de situaciones, de aspectos y de problemas que previamente debió haber sido un conocimiento, un entender, describir y comprender qué está pasando. Eso es lo que queremos que empiecen a reflexionar, pero no lo queremos hacer de manera así general. Les estamos proponiendo que adopten la visión sistémica. Híjole, hay muchas visiones científicas que nos permiten, por ejemplo, hay algo que se llama hermenéutica analógica. Híjole, una cosa preciosísima. Pero la hermenéutica analógica que se hace en filosofía es una herramienta buena para la filosofía, pero nos dificulta mucho la visión que tenemos que tener práctica de intervención para nosotros los arquitectos y los urbanistas. Y al mismo tiempo, como pueden ver, estamos diciendo que ahí es la manera en que ustedes están empezando a entrenarse. Lo que hicimos ayer, de que yo les dije, oigan, esta es la visita de obra, a ver, díganme, ¿verdad? Fíjense, al final nadie me dijo, oigan, pues aquí podemos hacer un crepa así y así. No, nadie me dijo. Es más, se les olvidó. Imagínense que a la hora de que les encargan un trabajo así, se les olvida y se detienen y empiezan a ver los arbolitos, ¿no? Entonces, poco a poco les vamos entrenando en cómo ir haciendo esto y que ustedes tengan una comprensión, una evaluación y una mejor intervención, de tal manera que, fíjense, estamos hablando de la producción del lugar en donde vivimos, ustedes, un servidor y toda la población que nos ve. Así que vuelvo a la idea de que la evaluación es el punto que nos va a articular tanto la comprensión como la intervención. Y esa evaluación la vamos a hacer sistemas, visión sistemática, y esa evaluación la vamos a hacer con el ánimo de que ustedes se entrenen un poco ya y que comprendan un poco ya cómo se hace esta construcción que estamos llamando la arquitectura y el urbanismo. Ese es el propósito. Perdón si me he detenido mucho en este asunto, pero compañeras, necesitan ustedes entender a dónde van, a dónde las quiero conducir. Porque de otra manera, si ustedes no comprenden eso, no lo asumen, entonces yo los voy a tener que andar jalando. Y eso no funciona. Si ustedes lo comprenden y lo asumen y ven la orientación, entonces llegará un momento en que ustedes solitas avancen, lograremos lo que inicialmente pretendía el CCH. Autodidactismo.
Otra vez lo digo. Autodidactismo. Es decir, que una vez que yo las oriento hacia dónde, ustedes ya no caminen, corran, ¿sí? Se dirijan con mayor pasión e intensidad a eso donde quieren lograr. Esa es la intención. Bueno, lo voy a dejar aquí, creo que queda claro. He insistido mucho, no lo platicamos ayer, pero creo que ahora sí ha quedado claro. Voy a avanzar en el asunto del procedimiento básico de dibujo. ¿Se acuerdan? Lo hicimos ayer. ¿Alguien nos quiere ayudar? Ya hablamos de los aprendizajes teóricos, los aprendizajes procedimentales, y ahora estamos hablando de una habilidad que es central y que ayer veíamos. A ver, ¿quién nos dice? ¿Quién nos explica? Nada más para recordar y rápidamente avanzar en este punto. Compañeras, por favor. Ya dijimos la conveniencia de estar ejercitando nuestra habilidad de dibujo. Eso lo vamos a estar haciendo. Y recuerden que la pretensión es que podamos hacer nuestros planos arquitectónicos con una mejor factura. Eso lo haremos la próxima semana. Bueno, vamos a avanzar entonces y vamos precisamente a explicar qué es eso de, o qué es lo que se hace en esto que hemos estado platicando como la... Profe, Sí, Alexa. perdone que lo interrumpa. ¿Le puede regresar tantito a la otra imagen, por favor? Claro que sí. Solo tantito. ¿La vas a capturar? Sí, es que de todo lo que nos explicó, como que esto engloba todo. Entonces, me va a ayudar a recordar después. De hecho, si quieren, les comparto la presentación, ¿eh? Ah, sí, por favor, Está a profe. Muchas disposición de ustedes, gracias. les comparto la presentación, tan pronto terminemos en la sesión, se las envío. ¿Sí? ¿Quieren? Ok, muchas gracias. Sí, No, gracias, al profe. contrario, al contrario. Bueno, entonces le avanzamos. Ya dije que es en relación a la visita de obra. Es muy importante esa partecita. Hay otro momento en el que ya no es visita de obra, es una inspección a la obra. Hay otro momento en el que también se hace una revisión, cuando ya está terminado el edificio. Nosotros platicamos incluso el asunto de que ya estaba el edificio y ya tenía 50 años, tiene 50 años. Hicimos una inspección. Fíjense, en todas esas hay una serie de situaciones. Esas situaciones que están presentes es, yo miro, yo pienso, porque pretendo conocer. Y pretendo conocer, pretendo comprender, porque voy a evaluar. En el caso de ayer, si tiramos, cómo tiramos y qué vamos a hacer. En el caso de que no hubiera nada, bueno, pues estoy evaluando qué puedo hacer. Y una vez evaluado lo que puedo hacer, entonces me dedico a intervenir. Me dedico a hacer, a construir. Bueno, la tarea para el día de hoy consistía precisamente de este libro que les compartí ayer, bueno, que les compartí en Classroom, y que está en el asunto de repensando la producción del hábitat, que es precisamente el punto que quedamos de estudiar. Así que si ustedes me lo permiten, tomémonos unos minutos para platicar lo que ustedes entendieron de eso y podamos hacer una síntesis para avanzar. Entonces, pensemos un momentito en las ideas que me parecen centrales de este apartado del libro que les estoy recomendando. No tiene desperdicio en ninguna parte del libro, ¿eh?
Pero para este curso conviene que remarquemos estas partecitas. Mire, vean el título, dice sobre la necesidad de nuevas herramientas de conocimiento. Lo primero que resalta es que no teníamos herramientas de conocimiento, no había teorías de cómo era la realidad y un proceso que llamamos epistemológico, es decir, de cómo se acerca, cómo se accede al conocimiento científico. ¿No lo había? Y la respuesta es que sí, sí lo hay. Pero vean lo que nos dice y que está remarcado en negritas aquí. Por eso lo resalta, por eso es que resalta. Y lo que dice ahí es que sí, sí las teníamos, pero vuelvo a la idea que ya les había comentado en hace unos momentos diciéndoles, nos hemos dado cuenta en el siglo XXI, ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, nos empezamos a dar cuenta que teníamos una forma de conocimiento funcionalista. ¿Qué es eso de funcionalista? Solamente si para nuestros intereses funcionaba, si eran los intereses pragmáticos, es decir, de beneficio, y si solamente podíamos cuantificar, entonces aceptábamos esas herramientas de conocimiento. Y ya nos dimos cuenta que eso es simplificar la realidad y abordarlo de manera analítica. Es decir, es correcto que observemos a la realidad y separemos mentalmente sus partes para ver los componentes. Pero hasta ahí nos quedábamos. Y eso es erróneo. Entonces, en este apartado lo que se nos está diciendo es que hay una nueva forma de entender la realidad y de acercarnos a conocerla. Y esa nueva forma de acercarnos a la realidad no es funcionalista, no es pragmática, no es cuantitativa y no es exclusivamente analítica. Nos está proponiendo una forma de ver. ¿Por qué nos está proponiendo esta forma de ver? Esta es otra idea importantísima. Miren, al final de la página 15 nos dice, otra vez se nos remarca, ¿dónde nos hemos, en muchas cosas, pero dónde nos hemos dado cuenta los arquitectos y los urbanistas que la manera en que estamos conociendo, evaluando, interviniendo es erróneo? En el problema de la vivienda. El problema de la vivienda no disminuye, se hace más complicado, o sea, difícil de resolver. ¿Y por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que la manera en que estamos conociendo, evaluando, interviniendo es errónea. Así que lo primero que está proponiendo es, y le avanzo, sigo con las letras en negrita, mire, que hay una nueva forma de avanzar en esto. Y lo primerito es que tengamos una intención diferente. ¿Cuál es la intención diferente? Que lo que busquemos sea para erradicar la pobreza, tener una armonía con la naturaleza y plantear algo que estamos llamando desarrollo sustentable. No se preocupen, más adelante iremos desmenuzando y entendiendo con más claridad eso. Pero por lo pronto que les quede claro, hay una intención diferente. No es ganar dinero y enriquecerse uno a costa de los demás. No, cambiemos esa intención. 2, no es someter a la naturaleza, es armonizarse con la naturaleza. Y 3, esa armonía llevará a una mejoría en la manera de vivir, tanto de los seres vivos como de las personas. Esa es la primera intención. Está bien, eso está bien, dice. Pero, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y aquí viene el siguiente apartado, que es lo que vamos a platicar con un poquito más de detalle. Dice,
los principios generales del pensamiento complejo. Esa es la manera que se está proponiendo de manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente? Estamos viendo, ahí ya nos acerca, aquí fíjense, aquí arribita dice, la visión sistémica de la que ya platicamos antes es que vemos que hay conjuntos de cosas que con distintos elementos funcionan como una unidad. Y ya empezamos el día de ayer a platicar. Pero ¿qué hay? De esos hay dos tipos. Unos que son cerrados y otros que son abiertos. Y los que le parecen importantes al autor de este libro es los abiertos, que están más cercanos a lo que nosotros como arquitectos y urbanistas en nuestra actividad nos interesa. Porque son sistemas que tienen elementos que funcionan como una unidad porque están relacionados unos con otros, pero además se vinculan con lo que tienen alrededor. Y esa idea es muy poderosa, nos ayuda a entender muy bien buena parte de las complicaciones y de los problemas y de las situaciones en las que normalmente nos encontramos. Otro parrafito que yo les diría que no lo olviden, yo casi les remarcaría aquí, miren, aquí este párrafo, este es clave. ¿Por qué es clave? ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? Es más, lo voy a hacer más grandote porque es clave. Ese es muy importante. ¿Quién me ayuda a leerlo, compañeritas, compañeritos? Uy, me dejaron solita aquí. Yo, profe. Mayra, a ver, gracias, por favor. A su vez, el pensamiento complejo reconoce a la dialéctica como terreno de la complejidad. En tanto, el razonamiento dialéctico introduce la contradicción y la transformación como ejes del pensamiento. La complejidad supone pensar al mismo tiempo en lo grande, el todo, y lo pequeño, las partes, en lo holístico y en lo reduccionista analítico. Esta dualidad integrada se denomina unidad compleja. En ella se reconoce y se admite la existencia simultánea de lo singular y lo general, de lo uno y lo múltiple. Sí. Ahí, compañeras, nos están describiendo qué es eso, cuáles son las propiedades cómo es que abordamos esta realidad con ese tipo de pensamiento. Fíjense. Habría que decir con lo de la dialéctica que estamos viendo las cosas en movimiento y que el movimiento se da por contradicciones. Pero vean ustedes que en este pensamiento del que estamos platicando se integra tanto lo pequeño como lo grande y lo contradictorio. No es que nos centremos en uno o el otro, los tomamos en cuenta y tratamos de entender a través de estas visiones o estos aspectos de la visión de sistemas complejos la situación en la que estamos metidos. Eso suena, yo sé, muy abstracto. Vamos a irlo concretando un poquito con el ejemplo, pero ahorita solamente estamos remarcando las ideas del texto que son las que resaltan. Terminaría este parrafito diciendo que entonces estamos pensando, fíjense, esa es la idea central. Antes pensábamos en que la realidad se movía hacia un equilibrio estático. O sea, que todo se compensara y terminara siendo sin movimiento. Y ahora no. Ahora pensamos que todo está en movimiento y que tiende a una habilidad dinámica. Es decir, nunca va a encontrar la estabilidad. Es más, cuando encuentra la estabilidad, de lo que estamos hablando es de la muerte. La vida consiste precisamente, yo como en este momento, fíjense, es dinamismo. Estoy incorporando materia y energía a mi organismo. ¿Qué sucede? Bueno,
Estoy incorporando energía y material, sistema abierto, de afuera hacia adentro. Algo pasa en mi metabolismo y en un momento dado, materia y energía sale de mi organismo. Vean, entrada y salida es un proceso dinámico. Entra para estabilizar y sale para estabilizarse de manera dinámica. Cuando ya no hay ni entrada ni materia de energía, de lo que estamos hablando es que se muere. Entonces la visión y la comprensión del mundo es, de acuerdo a este artículo, de acuerdo a este pasajito, pues difícil, cambiante, innovador ahora. Así que nos dan ahora, en este siguiente párrafo que me interesa que ustedes identifiquen es, ¿cuáles son las características de estos sistemas complejos? Y nos da 3 principios, los vamos a repasar rápidamente. Principio dialógico, del obre lógica, es decir, orden y desorden están presentes en la célula. Sí, en efecto. Del orden al desorden y del desorden al orden. Los dos elementos están presentes. Lo chico y lo grande, es decir, el todo está presente en la célula y la célula está presente en el todo. Vean, es dialógica, es los dos aspectos, lo pequeño y local con lo grande y general. Están presentes los dos. Entonces, al ver las cosas así, el entendimiento cambia. Ayer hablábamos del segundo principio, el de recursividad, en donde, si ustedes me permiten la comparación, imagínense a unos novios. Es un ejemplo muy interesante y bonito. El novio le dice, oye, mi chiquita bonita, ¿no? Fíjense, él actúa en ella. Es causa de que ella se sienta bien en ese momento, ¿no? Y ella dice, se ríe. Pero a su vez esa risa motiva que le da un beso. Fíjense, él fue causa de la emoción de ella. Y esa emoción ahora se convierte en causa, fíjense, causa de que él se emocione más y ya no le, ya chiquita, la abrace, ¿sí? Fíjense, la causa origina algo, emoción. Ahora, la emoción, que era consecuencia, ahora la consecuencia se convierte en causa. ¿De qué? Del abrazo. A él lo abrazan, fíjense, a él lo abrazan. Y ahora da un beso emocionado e intenso, ¿sí? Vean, ahí ese es el principio de recursividad. Causa, consecuencia, consecuencia se convierte en causa para una dinámica superior. No es lo mismo un hola chiquita a un abrazo intenso, a un beso intenso, a, bueno, una relación íntima. ¿Se dan cuenta? Allí hay una relación de recursividad. Esa es la idea que nosotros necesitamos estar tratando de mirar si ocurre en la realidad. Y termino con esta idea del principio hologramático. ¿Qué es este del principio hologramático? En la célula está el todo y el todo está en la célula. Un problema de la realidad, por ejemplo, el problema educativo de nuestro país está presente en el CCH. ¿Por qué? Pues porque en la educación básica y media, ¿verdad? Tenemos problemas para la lectura. Y como tenemos ese problema para la lectura, ese problema que es general a nivel de nuestro país, se hace presente en nuestras aulas del CCH. Vean, ¿sí? Así que ahí se hace manifiesto en un aspecto local como lo general se hace presente. Ahora, fíjense, ¿cuál es otro problema que tenemos?
tenemos problema de deficiencia después de 2 años de la formación de nuestros estudiantes. ¿Qué se da? Fíjense, eso no se da a nivel general, se da a nivel del CCH. El CCH propone un Profose, que ¿qué es? Pues ver qué podemos ayudar a nuestros alumnos mejorando su asimilación pasada y preparándolos un poquito más para la formación de licenciatura. Fíjense, quiere decir que hay posibilidades de solución a nivel general en ese aspecto del problema educativo, sí. ¿Dónde se muestra? En lo local, en el CCH. Ahí ya vemos en un programa de reforzamiento de los aprendizajes, es posible ayudar a que los que van de 5º a 6º de primaria, pues los refuerzan y salen mejor para la secundaria, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces vean que este principio hologramático nos da chance de abordar la realidad de otra manera y nos permite esta situación. Bueno, ya no me voy a tardar más. Insisto en que es un bueno, interesante texto y solamente me detengo en este cuadrito que está ahí presente en el libro. Fíjense, dice, sintetiza cómo veíamos antes la realidad y cómo es que ahora con este enfoque de sistemas complejos se trata de abordar la comprensión de la realidad. Antes de los objetos. Fíjense, yo consideraba, me formaban así como arquitecto y urbanista, que la gente era un objeto de mi actuación, que las casas eran objeto de mi actuación. Por lo tanto, yo, que soy el sujeto, el arquitecto, el urbanista, soy el que decido. Y ahora no. Ahora yo tengo que entender que esto es un proceso en donde yo soy sujeto, es decir, soy el que sabe, pero parte. ¿Quién es el otro sujeto? Pues el habitante. Y el habitante me tiene que decir qué siente, qué quiere, qué desea. Y no es que yo le imponga, es que nos estamos relacionando y la resultante es este proceso que me va a traer como consecuencia algo mejor. Veíamos antes los problemas en arquitectura y urbanismo como puramente técnicos. Yo soy técnico, lo político y lo económico no me interesa, no tengo nada que ver. No. Ahora entendemos que el problema es integral. Lo técnico solamente forma parte de un conjunto de elementos que están interrelacionados ahí, que están presentes. Por ejemplo, ¿cuál? Lo físico. Bueno, puede ser que yo sea buen arquitecto, pero si en el CCH corre una grieta, de modo que por más dinero que tenga, económico, por más decisión que tengamos que ahí quede el CCH, pues no vamos a poder desarrollar el asunto. Si sigue existiendo una grieta y la naturaleza con sus propios procesos sigue agrandando la grieta. ¿Se dan cuenta? Ahí es tener en cuenta el todo. No quiero dejar de pasar el asunto del Tren Maya. Podemos tener una solución técnica, pero si tenemos vestigios históricos, si tenemos el problema de contaminar los mantos freáticos, si tenemos el problema de un tipo de suelo que no resiste, que no va a resistir las vibraciones, compañeros, por más dinero que tengamos, por cierto, no tenemos tanto dinero en nuestro país. Aferrarse a un proyecto así es seguir pensando como en el pasado. Avanzo. Así que una solución técnica solamente es una solución parcial. Yo lo que tengo que buscar con esta visión para el siglo XXI y segundo siglo, las décadas que vienen, es una visión integral. Tengo que ver cómo articulo la vivienda, es decir, mi casa con el barrio, y mi barrio con la ciudad, y la ciudad con toda la región. Y que los que están ahí son no objetos, sino actores sociales con intereses con los cuales me puedo articular, pero tengo que tener la disposición de que sea una solución integrada. Así que
Volvemos a que pensábamos antes el efecto de todas las cosas con una sola causa. Y ahora vemos que hay una multicausalidad, hay una serie de factores que están presentes que van a generar una consecuencia, pero esa consecuencia puede también generar distintos asuntos. Antes lo veíamos como un problema estático, ahora lo vemos como un proceso dinámico en donde andamos muchos interviniendo, no solamente el arquitecto, el urbanista, organizaciones políticas, ciudadanas, etcétera, y que lo tenemos que ver en un proceso temporal. Lo que hagamos hoy tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Irremediablemente. Puede ser muy bueno ahorita, pero a la larga, a la mejor, puede ser totalmente caótico, totalmente erróneo. Así que, compañeras, termino con este cuadrito que nos está diciendo que antes nos veíamos los arquitectos y los urbanistas como solamente el sector con un conocimiento técnico muy especializado y que eran los únicos que podíamos decidir lo que había que hacer en la vivienda y en la ciudad. Y ahora no lo vemos así. Ahora lo estamos tratando de entender que solamente nuestra intervención es una parte de una serie de intervenciones que en conjunto tendrán una resultante final. Como ven, es una situación que yo les estoy diciendo así, pero híjole, muchos de mis compañeros profesionistas que están en niveles de gobierno, pues esto lo viven a todos los días y es parte de la conflictividad. ¿Por qué? Porque no han cambiado esta mentalidad desde lo que ya dijimos a esta otra nueva visión. La idea no es que ustedes fueran a leerlo todo, sino que aquí la idea es que ustedes lo tomen como un texto de consulta. Es un muy buen texto. Y trae muchísimos temas. Y la idea era que ustedes lo tomaran y vieran si a alguno les llamaba la atención. Vean, es un texto relativamente reciente que les llamaba la atención. Para no cansarlos, yo solamente me voy a referir a, fíjense, que es la introducción, que es el carácter multidimensional y transversal de lo complejo y la necesidad del trabajo colaborativo. Eso, primera sección, incluso esta segunda sección, los límites del determinismo, compañeros, aclara muy bien esto que estamos platicando. Si ustedes quieren un poquito más avanzar en el asunto, pues ya podríamos incluso, vean, ver todo el capítulo sobre lo complejo y el tratamiento multidimensional. No le vamos a llegar nosotros a este nivel de detalle, de incluso ver quiénes plantearon el sistema complejos, quiénes si hicieron aportaciones, cómo se ve en la actualidad esta visión de los sistemas complejos. No está largo, pero invito a que si alguien tiene un poquito más de curiosidad en este punto, lo aborde a través de este texto. Bueno, entonces, compañeras, hemos comentado el asunto de repensando la producción del hábitat. Ya dijimos, la alternativa que se está explorando ahorita es sistemas complejos. Eso implica una serie de cambios en el conocer, en la evaluación, en la intervención y también, como ya pueden imaginarse, en la formación de los futuros arquitectos y urbanistas. Bueno, eso ya lo platicamos. Ya platicamos también un poquito sobre las ideas básicas, así que habrá que ir trabajando. Vamos a ejemplificar rápidamente cómo abordaríamos nuestra realidad, ¿verdad? En nuestro ejemplo. Si estamos pensando en el CCH, piensen en su respectivo colegio, sede, y como ayer lo hicimos, llegamos y vimos
una imagen urbana. Es más, ustedes dibujaron la imagen urbana. Una cara, la más importante, la fachada de eso que llamamos el crepa. Y yo les dije, bueno, pues vamos a intervenir porque vamos a hacer un nuevo crepa. ¿Se acuerdan? E hicimos el recorrido. Y tratamos de identificar aquí, como aparece en nuestra diapositiva, tratamos de identificar distintos elementos. Elementos naturales y elementos artificiales. Y tratamos de caracterizarlos, es decir, tratar de identificar en ese elemento cuáles eran sus características. Recuerden que alguien dijo, se está levantando el piso porque las raíces del árbol, ¿se acuerdan? El árbol es ese elemento. Otro aspecto de ese elemento son las raíces. Y tratamos de identificar si esas raíces generaban el hundimiento o el alzamiento del piso, que fue lo que observamos. Ese hundimiento del piso es un rasgo que aparece, que estamos observando. Vean, estamos tratando de identificar el elemento, dónde está y darle un sentido a la relación que hay entre esos elementos. En el caso del piso, sí, el piso estaba levantado o hundido por causa del árbol, ¿sí? Luego, fíjense, estuvimos platicando en distintos momentos en cómo relacionábamos los distintos aspectos del conjunto. Vimos grietas en el edificio y las vimos a cierta altura y estábamos tratando de identificar, incluso alguien hizo la tesis diciendo, esto ocurre por esto. Y alguien dijo, no, lo que ocurre es que hay humedad. ¿Se acuerdan? Entonces estábamos tratando de relacionar los distintos aspectos y darles una explicación. En ciencias sociales hablamos de tesis, decíamos ayer. En ciencias experimentales hablamos de hipótesis. Cosa difícil porque pues, los cientistas o sociales, en los que nos ubicamos los arquitectos y los urbanistas, no podemos llevar las cosas y los procesos al laboratorio. Así que sí tenemos que tratar de entender con mejor claridad lo que ocurre en el lugar. Ya aparece ahí el punto de la explicación del lugar. Y como ya habíamos dicho, una vez que conozco, fíjense, estoy conociendo a través de mis sentidos y fundamentalmente el de la vista, y por eso es el dibujo, para identificar, para que en mi mente estuvieran presentes los elementos y cómo estaban relacionados, y a partir de eso los relacionara, hiciera tesis, hiciera un intento de explicación, porque el siguiente momento, ya lo he dicho, viene la evaluación ambiental. ¿Qué es lo que realmente puedo hacer sin dañar, sino hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar esto que está aquí? ¿Y hasta dónde puedo intervenir? ¿Sí? Pero primero el asunto se nos aparece como la presentación de una imagen. Eso, compañeros, lo que acabamos de decir, supone que estamos adoptando la visión de los sistemas complejos. Y estamos adoptando la definición de sistema como conjunto de elementos que se presentan como una unidad. Lo que acabamos de hablar en relación a lo que hicimos ayer, que ya también empezamos ayer a platicarlo, es, existen componentes diferentes. Un árbol es diferente al piso del pasillo, que es diferente al edificio, ¿sí? El pasto es diferente al árbol. Y veíamos que un árbol, por ejemplo, el Ficus benjamina, aquel que decían que se parecía a los limones, es diferente al colorín, que incluso lo identificamos con un árbol de valor patrimonial, ambiental e histórico, ¿sí? Entonces, son diferentes los elementos y aquí están representados con figuras geométricas diferentes. Las relaciones son diferentes. Aquí ustedes las ven
con flechas de distintos colores y de distintas formas. Porque es diferente la relación entre la raíz de un ficus que se extiende a la raíz, por ejemplo, de un pino que decíamos tiene la forma de chupirul invertido, de pivote hacia abajo. Se relacionan de manera diferente con el suelo. Uno sí puede levantar la banqueta, otro no levanta la banqueta. Uno tiene cierta extensión que debe de ocupar en el suelo, el otro no tiene ningún problema. De una manera se relaciona el piso con el suelo, los pasillos, y es diferente a la que tienen los árboles. Eso quiere decir, compañeros, que hay distintos niveles de relación e interacción entre esos componentes. Pero lo interesante, volvemos a insistir, es que hay una unidad entre ellos. Sean diversos los componentes, sean distintas las relaciones o sean distintos los niveles, eso se presenta como una unidad. Y eso es un sistema complejo. Otro elemento que no debemos de olvidar es esto que estamos llamando propiedades emergentes. Eso de emergentes no es que sean urgentes, sino que surgen de las relaciones que hay ahí, a cierto nivel, ciertas propiedades, a otro nivel de relación, otras propiedades. ¿Sí? Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Voy a avanzar en este sentido y por eso es que el sistema complejo que podríamos estar considerando es todo el CCH. Si ustedes piensan bien el asunto de tener que hacer un CREPA, no es un asunto que tenga que ver solamente con el edificio. Tiene que ver con un sistema complejo que está perfectamente delimitado. ¿Cómo está delimitado? Por la barda en la que ustedes tienen en el CCH Oriente, en el CCH Azcapotzalco o en el CCH Vallejo, tenemos una barda. Y esa barda nos delimita perfectamente el lugar físico en donde el conjunto de sistema de elementos generan un sistema complejo, con el enfoque que estamos adoptando, ¿verdad? Hay que reconocer que ya vimos anteriormente que no es el único, pero es el que para nuestro momento histórico y para lo que están reconocidos en nuestros programas de estudio, parece, por lo menos en este momento, lo más avanzado. Así que el CCH se convertirá en un sistema, ya decíamos, un sistema de elementos, un sistema complejo con distintos elementos, y ya vimos que está delimitado, la barra. Y recuérdoles que es un sistema complejo que tiene un soporte físico. ¿Qué es lo que nos diferencia de, por ejemplo, la sociología? Nosotros, si bien es cierto, vemos el proceso igual que los de sociología, a nosotros se nos deja como tarea lo físico, el suelo, las construcciones, los árboles, eso que es natural, sea porque originalmente existe ahí o sea porque es introducido, como en el caso de los árboles y de la vegetación en el CCH Vallejo, pero son lo físico, sea natural o sea artificial. En sociología, aunque también lo ven como proceso, a ellos les interesa no lo físico, tocable, fáctico, la construcción, sino las relaciones materiales que hay entre las personas y grupos. Es algo existente, pero que es diferente a lo físico, material, que es nuestra razón de interés en arquitectura y urbanismo. Así que, otra vez, delimitado, yo tengo que ubicar cuáles son los componentes físicos. Ahí es donde yo voy a intervenir fundamentalmente, sin dejar de tener en cuenta que hay relaciones que están, relaciones sociales, relaciones entre seres vivos, que están haciéndose presentes. No me olvido, solamente, fíjense, voy enfocando aspectos para irlo cubriendo de manera sistemática la totalidad, tanto en sus detalles
como en su conjunto general. Insistimos en las relaciones, insistimos en componentes socioculturales. En nuestra fotografía satelital no vemos la población, pero sabemos que está ahí, son las que ocupan los edificios, los que están en las canchas, en los que están, etcétera. Y tienen formas de comportamiento, de vivir y de pensar, que eso es lo que llamamos la cultura. Todo eso está presente y está en relación con lo físico. Por ejemplo, que yo valore la limpieza hace que tire o no tire la basura. Mi valoración cultural de la limpieza me lleva a una intervención en el lugar, una relación con el lugar. ¿Tiro basura o no tiro basura? ¿No? Entonces, todos esos aspectos yo los tengo que ir identificando y viendo cómo generan una ubicación. Ustedes lo ven en esta fotografía, una ubicación, un lugar en donde están las cosas, en donde está el componente. Y una vez que está esa ubicación, pues hay un orden, hay una relación entre ese componente físico respecto a los demás elementos en ese orden. No es casual que el CREPA esté casi al centro. Mire, ¿a dónde está el CREPA? El CREPA es este. Fíjense, el CREPA es casi el centro de todo el plantel. Y aquí está la dirección. El CREPA y aquí está la dirección. ¿Por qué está la dirección frente al CREPA? Y en medio está la explanada. Eso es ubicación. Ahí hay orden. Y cuando estamos hablando de que hay una ubicación y hay un orden, compañeros, estamos hablando de que hay un cierto tipo de relaciones. ¿Quién las estableció? Pues si dijéramos, antes de construir el CCH, en 1970, 71, pues hubo un arquitecto, un urbanista que dijo así debe de ser las cosas para que funcione este plantel, ¿no? Entonces, hay una intención de cómo debió haber sido la ubicación, el orden, y por tanto, ubicación y orden, estamos hablando de una palabra que es estructura. Y si hay ubicación y orden de componentes generando una estructura, eso quiere decir que hay una forma. Todas esas palabras, compañeros, son palabras que se refieren a aspectos que iremos viendo con un poquito más de detalle, pero que son el conjunto. Son palabras que me ayudan a poder describir el ambiente en todos sus aspectos, chicos o grandes, específicos o generales, naturales o artificiales. Hemos estado insistiendo en ese punto. Ustedes ven, pueden comparar, por ejemplo, este plano, que es el del plano del CCH Azcapotzalco, y se van a dar cuenta que hay una ubicación, un orden, unas relaciones, y con base en eso una estructura. Y esa estructura genera una silueta o forma general que corresponde con esa estructura. En general, todos los CCHs tienen una forma y una estructuración muy semejante. Hay sus diferencias, pero habría que estar conociendo con más detalle para saber por qué se están dando esas diferencias. Bueno, ya esto lo platicamos, yo no voy a insistir, y voy a dejar el tema de que mañana estaremos hablando en relación a la concepción del ambiente como sistema complejo. Vamos a insistir sobre ese asunto y vamos a ver cómo esto afecta de distinta manera al ser humano. Insisto que esto nos permite conocer. Son herramientas que nos permiten conocer la realidad a la que nos estamos enfrentando, porque la vamos a intervenir, y en primer lugar, pues evaluar. Y ahí la palabra clave de la que empezamos platicando en esta sesión. Así que, compañeras, compañeros, otra vez les presento la imagen que la podríamos hacer de CEU. Aquí está CEU. Yo les digo, compañeros, no sirve ya la biblioteca. Tenemos la intención de tirar esta biblioteca. Habría que conocer, evaluar, para
Y por eso es que estamos haciendo la comprensión de, o el estudio de los sistemas complejos. Ya dijimos, es la visión no única, pero parece que la más avanzada para poder conocer y por tanto evaluar con mayor correspondencia con la realidad y tomando en cuenta el mayor número de los múltiples factores que están presentes a la hora de intervenir y que tengamos realmente una mejoría y no suceda como en muchos casos, como en aquel caso en el que un cierto político